buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional. Gracias a Dios que nos permite en este tiempo, aun a pesar de que estamos en nuestros hogares, que nosotros podamos meditar en la palabra de Dios. Y hemos estado viendo una serie de temas o de reflexiones en relación al Evangelio de San Mateo. Y llegando al capítulo 27, en el verso 3, nos habla en relación a uno de los discípulos que estuvo con Jesús, Judas. Judas estuvo con Jesús, sin embargo, Judas, teniendo una oportunidad tan maravillosa de poder hacer las cosas bien, lamentablemente la desperdició. Podemos ver que Judas, ya el Señor Jesucristo había sido arrestado por los fariseos y por los maestros de la ley, había sido entregado a Pilato también para que pueda ser juzgado, y en ese lapso de tiempo Judas se pone a reflexionar y dice: lo que he hecho es incorrecto, lo que he hecho es desagradable a los ojos de Dios. Porque recuerde que Judas, aun a pesar de que había cometido mal, él conocía las Escrituras, él conocía lo que Dios le había revelado por medio de la palabra de Dios. Y mire lo que dice en el verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido los 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Usted sabe que Judas es quien tiene estas 30 monedas de plata a cambio de llevar a los alguaciles, a las personas quienes iban a aprender a Jesucristo. Lo que Judas hace es llevarles a donde está Jesús, en el huerto de Getsemaní, y con un beso, como dijo Jesús, le entregó finalmente a él a las manos de los fariseos. Frente a estas circunstancias, frente que Jesús está siendo condenado y de alguna manera tiene algún tipo de remordimiento dentro de sí mismo, y deja todo y regresa a donde están estos líderes religiosos. Y él, dice la Biblia, viendo que era condenado, vuelve arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. Usted debe de recordar que el arrepentimiento tiene dos implicancias. La primera es pesar por nuestro pecado, pesar por lo que nosotros hemos cometido. Y la siguiente es que nosotros debemos de hacer obras dignas de arrepentimiento, es decir, reconocer no solamente nuestro pecado, sino también remediar aquello que nosotros hemos cometido como pecado. En este caso, Judas, el acto visible de su pecado o de su tentación, de haber caído en la tentación, eran las 30 monedas de plata. Él coge estas 30 monedas de plata y se las da a los fariseos y les dice que los fariseos reciban este dinero o que cojan este dinero, porque a quien había entregado era una persona inocente. El verso 4 nos dice: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Acá tenemos una actitud positiva, que es la de Judas. Judas trata de remediar lo que había hecho. Judas tiene pesar en su corazón. Es por eso que va hacia los líderes religiosos. No solamente ellos, sino también está dispuesto a devolverle a los fariseos, a los líderes religiosos, las monedas que ellos habían pagado por Jesús. Esto lo hace porque tiene remordimiento en su corazón. Sin embargo, los líderes religiosos, muy allá de considerar la opción de Judas, ellos simplemente le dicen: allá tú, es tu problema. A nosotros ya nos lo entregaste, ahora nosotros hemos cumplido con nuestro trato y te hemos dado los 30 monedas de plata. Es tu problema si lo utilizas o no lo utilizas. Mire lo que dice en el verso 5: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue. Judas tiene una desesperación dentro de sí mismo, a tal punto de que, lleno de impotencia, no sabe qué hacer. Y simplemente coge las monedas de plata y los bota en el templo, les bota a los líderes religiosos. Y él sale del templo muy precipitado, tal vez confundido, porque no sabe lo que va a realizar, ni sabe cómo va a realizar o cómo las demás personas
le van a tratar ahora que se den cuenta de que él había traicionado al Hijo de Dios. Tal vez un efecto negativo frente a cuando nosotros caemos en tentación o en pecado son aquellos pensamientos que nos oprimen más, que aquellos pensamientos que nos dicen que ya no podemos hacer absolutamente nada más, que lo malo ya está hecho y que nosotros vamos a morir en nuestra maldad, que no puede remediarse absolutamente nada, que no puede haber cambio en mi vida, que si yo nací así y mi conducta a lo largo de mis años que tengo se han desarrollado de esa manera, entonces así continuarán hasta que yo muera. Sin embargo, a pesar de que Dios nos da una nueva oportunidad cada mañana y que sus misericordias son nuevas cada mañana, nosotros mismos hoy en día también consideramos esto. Nosotros damos por perdido nuestro carácter. Pensamos que ya no vamos a cambiar, pensamos que somos personas muy iracundas, muy airadas y por lo tanto ya no vamos a cambiar. Pensamos que así como mi papá era renegón, yo también lo seré. Pensamos que si por ejemplo mi papá o mi descendencia, mis padres, mis abuelos eran pegados al licor, yo también lo voy a hacer y que para mí ya no hay ningún tipo de esperanza. Judas pensaba que para él tampoco había ningún tipo de esperanza, había entregado al Hijo de Dios. Entonces él lo que hace es botar las monedas, sale del templo, se fue, dice la Biblia. Sin embargo, lamentablemente lo que él hace es que se ahorca, se suicida, deja su vida de lado, ya no le importa más su vida y se ahorca. Ahora, nosotros podemos llegar a extremos como estos. Es muy posible cuando hacemos caso a nuestro remordimiento, a nuestro sentido de culpabilidad y decimos que ya no hay solución, cuando en Cristo hay solución. Es muy fácil, tal vez, digamos así, considerar que Judas tuvo una oportunidad preciosa para volverse a los pies de Dios, para volverse a los pies de Jesucristo. Sin embargo, no lo hizo. La Biblia misma nos dice en los Salmos que sus misericordias son nuevas cada mañana, que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, amado hermano, lo que Judas no hizo, que también es parte del arrepentimiento, un arrepentimiento adecuado, correcto, digno ante los ojos de Dios, es que una vez que uno tenga pesar en su corazón y comience a remediar las causas por las cuales esta persona estaba pecando, no solamente tiene que encajar estas dos acciones, sino también es necesario que cuando uno se arrepienta, vuelva a Dios. Vuelva a Dios y no a su mentalidad, vuelva a Dios y no a su manera o a su sabiduría humana o a la manera en cómo piensa solucionarlo. Judas lamentablemente no volvió a Dios. Ahora, si nos ponemos a analizar y nos preguntáramos, ¿qué hubiese pasado si Judas se acercaba a Jesús? Si pedía de lo más profundo de su corazón perdón. ¿Qué hubiese pasado si Judas en esos momentos elevaba una oración al Señor y le decía, perdóname? La palabra de Dios nos dice que Él a un corazón contrito y humillado jamás lo echa fuera. A quien viene a Jesucristo, a nadie le echa fuera el Señor. Ahora, muchas veces nosotros pensamos que ya no hay solución en nuestra vida, pero eso es una mentira del enemigo, mi amado hermano. Usted tiene la facultad de poder cambiar su vida a favor y en beneficio de usted misma, de su familia, de las personas a su alrededor y sobre todo una actitud o un cambio de vida que agrade ahora a Dios, porque ahora usted estaría viviendo en una vida abundante o en una vida con propósito. Lamentablemente esto no ocurrió con Judas. La peor decisión que pudo tomar es que se vaya a un acantilado y se ahorque. Lamentablemente ocurrió esto. Y fíjese, lo otro lamentable acontecimiento que ocurre aquí no solamente es la muerte de Judas, sino también es ver cómo una persona puede conocer tanto de las Escrituras, sin embargo, estar tan lejos de Dios.
Mire lo que dice. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomando las 30 piezas de plata, precio del preciado, según un precio puesto por los hijos de Israel, y les dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Jeremías había profetizado de que con 30 monedas de plata iba a comprar, o con 30 monedas de plata que había sido pagado el preciado, el precioso o el Hijo de Dios, iban a comprar un campo. Y esto es lo que ocurre con los líderes religiosos. Pero eso no es el punto. El punto es que estos líderes religiosos sabían y estaban tan sumergidos en su religión que esto les impidió ver con claridad la atroz decisión que habían cometido de entregar a Jesucristo para que muera en la cruz del Calvario. Miren, ellos mismos dicen con sus propias palabras: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque esto es precio de sangre. Ellos estaban tan preocupados en seguir su religiosidad, cumplir sus ritos, sus costumbres, su religión. Sin embargo, dieron la espalda totalmente al Hijo de Dios. Su religión, nuestra religión, jamás una religión puede llevar a la salvación a una persona. Una persona puede conocer tanto de las Escrituras, sin embargo, ese conocimiento no le lleva a salvación necesariamente, o no le lleva a someterse a Dios de una manera digna. Sin embargo, ese conocimiento de la palabra de Dios no le lleva a obedecer a Dios mismo. ¿Seguían cumpliendo sus ritos? Sí. ¿Sus costumbres? Sí. Todos seguían haciéndolo. Pero esto no era agradable a Dios. Y la Biblia nos dice que sacrificios no quiero. Yo quiero un corazón obediente, un corazón que me haga caso, un corazón que no me eche fuera dentro de sus planes. Amado hermano, nosotros podemos tener muchísimo tiempo en los caminos del Señor, pero que la religión no nos lleve a nosotros no nos lleve a cegarnos y estar tan sumergidos en la actividad cristiana que descuidemos a Cristo. Tengamos muchísimo cuidado de enfocarnos tanto en el servicio a Dios que nos descuidemos de llevar una comunión con Dios mismo. Esto es lo peor que nosotros podíamos hacer. Es fatal que sigamos esta actitud de Judas, de no acudir cuando estamos o cuando hemos caído en pecado, de no acudir a Dios y creer y suponer que no hay esperanza. Amados hermanos, tengamos esa actitud que tuvo Pedro y que tuvieron todos los otros apóstoles luego de que el Señor Jesucristo resucitó, que siempre acudían a Jesucristo y siempre querían hacer su preciosa voluntad. Que ese sea nuestro más grande anhelo, que ese sea nuestro más grande fin. Que Jesucristo sea quien gobierne nuestras vidas, gobierne nuestra mente, gobierne nuestros corazones. Porque de esta manera yo estoy seguro que Dios se alegrará de nosotros como sus hijos. Oremos al Señor. Dios, te damos muchísimas gracias por esta mañana. Padre, danos esa gracia de acercarnos a ti confiadamente, Señor, oh Dios, confiando en que tú obrarás de acuerdo a tu soberana voluntad, de acuerdo a tu amor. Y perdónanos, mi buen Dios, porque aún hay en nuestros corazones algún tipo de independencia y de echarte del lado de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a conocerte cada día más a ti, a amarte y a darte la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.